Oyentes, compañeros, muy buenos días. Estamos una vez más en esta edición de nuestro programa, el noticiero de radio de la Cámara de Representantes, para llevarles toda la información que se registró en esta semana que ya culmina, y vamos a estar muy atentos llevándoles toda la información en la Radio Nacional de Colombia, en las 53 emisoras a nivel nacional en todo el país, los sitios en donde no llega muchas veces la radio privada. Aquí estamos para informarles y hoy está en la mesa con nosotros, estamos estrenando Alejandro. Carlos Alberto, sí, tenemos invitada especial. Y primero que todo, pues saludamos a todos nuestros oyentes en todo el país y les tenemos la información no solo legislativa, sino todo lo que pasó con el proceso eleccionario, que ya cumplió una semana, pero que vuelve a tener otra jornada definitiva. Otro capítulo. Próximo 17 de junio. Y le presentamos a nuestros oyentes a nuestra invitada, Lina González. Hola, Lina. Hola, oyentes, ¿cómo están? Bueno, muy bien, vamos a estar con Lina y con Alejandro, también con Diego, informándoles de todo lo sucedido allí en la Cámara Baja. Vamos con los titulares. Frecuencia Legislativa hizo un completo análisis de las votaciones presidenciales celebradas el pasado domingo. Los candidatos Iván Duque y Gustavo Petro irán a una segunda vuelta el próximo 17 de junio. La gran sorpresa la dio Sergio Fajardo, que los puso a temblar al obtener más de 4,5 millones de votos. Las maquinarias no le caminaron a Germán Vargas Lleras, que sacó una pobrísima votación. La crisis del Partido Liberal afectó a Humberto de la Calle Lombana, que no alcanzó ni 500.000 votos. La operación de la registraduría fue destacada al entregar los resultados en tiempo récord. Las elecciones también le dieron un garrotazo a la abstención. ¿Cuál será el futuro del acuerdo de paz con el nuevo inquilino que llega a la Casa de Nariño? Desde la Cámara de Representantes se elevaron voces a favor para que se mantenga la firma del acuerdo de paz. También algunos representantes pidieron que los diálogos con el ELN avancen y sigan su proceso. Las funciones de la JEP fueron reglamentadas por las comisiones primeras. Se dejó claro que la JEP no puede suspender ningún proceso de extradición. La alerta roja se mantiene en Hidroituango, en donde los niveles del río Cauca se han reducido en una mínima proporción. En Frecuencia Legislativa analizamos los beneficios del ingreso a Colombia a la OCDE. También analizamos los avances en cooperación al ser socio de la OTAN. Los Opitas se tomaron a Bogotá para promocionar su Festival del Bambuco. Representantes del Buila invitaron a los colombianos a pegarse la rodadita. Aquí comienza Frecuencia Legislativa con Diego Fernando Monroy, Carlos Alberto González y Alejandro Márquez. Mesa Directiva Cámara de Representantes. Presidente Rodrigo Lara Restrepo. Primer vicepresidente Lina Barrera Rueda. Segundo vicepresidente Germán Carlos Ama López. Secretario general Jorge Mantilla Serrano. Directora administrativa María Carolina Carrillo. Frecuencia Legislativa, el noticiero radial de la Cámara de Representantes. Sábados y domingos de 6:30 a 7:30 de la mañana. Muchachos, abrimos nuestro panorama informativo con las elecciones presidenciales cumplidas el pasado domingo. Se nos fue la primera vuelta y los dos candidatos que van a disputar la llegada a la Casa de Nariño son Iván Duque y Gustavo Petro. Sí, Carlos Alberto, pues estamos en definición absoluta en materia de elecciones. Y el candidato Iván Duque del Centro Democrático, recordemos, obtuvo un respaldo de cerca de 8 millones de votos, mientras que Gustavo Petro de la Colombia Humana sacó cerca de 5 millones. Sí, señor, pero el que los puso a temblar y resultó ser uno de los grandes triunfadores de este proceso democrático fue el profesor Sergio Fajardo, en el que confiaron más de 4,5 millones de colombianos. No le alcanzó, pero dejó sentado un precedente de que sí se puede alcanzar el cambio que tanto están reclamando los colombianos. Carlos Alberto, pero también hay un tema muy llamativo, aunque ha pasado ya una semana, los chamuscados fueron bastante. Increíble, ¿no? Increíblemente, como usted lo afirma, el candidato de las maquinarias, como lo denominaban Germán Vargas Lleras, no superó el 1,5 millones de votos, y el ex negociador de paz, Humberto de la Calle Lombana, caído en desgracia por la crisis de su Partido Liberal, que ya huele a muerto, pues obtuvo una votación bastante preocupante. Sí, señor. También se destaca la labor de la registraduría, que en tiempo récord entregó los resultados. Se fajaron, y los otros que ganaron también en estas elecciones fueron las firmas encuestadoras que le atinaron a sus vaticinios. Pero ¿qué viene ahora para la segunda vuelta? ¿Cómo va a ser la guerra entre las campañas de Duque y Petro, las dos extremas, y que han polarizado al país? Esto se lo preguntamos a nuestro analista Rubén Salas.
Muchas gracias, Carlos Alberto, Diego. Un abrazo especial a todos los colombianos que escuchan esta emisora, este programa Frecuencia Legislativa. Creo que es un orgullo para nosotros que dijimos lo que podía pasar en las elecciones. Esa franja independiente de 9-10 millones, como dijimos, dio su opinión. Democráticamente eligieron los que ellos consideraban que debían elegir y Colombia dio un paso más en su democracia, casi 20 millones de colombianos votando, lo cual es una cifra bastante interesante. ¿Qué podemos decir de estas elecciones? Que Colombia sigue votando para un lado hacia la derecha. Colombia es un país que los independientes también tienen una fuerza muy grande y notamos también que estos líderes como el doctor Sergio Fajardo, Petro, el mismo Duque, que es un pelado joven, así lo unan a alguna casa política, son personas que están ofreciéndole algo diferente al país. Ojalá lo cumpla, ojalá nuestro país logre ese ideal de justicia y de tratamiento social que necesitamos. Y la verdad que las elecciones fueron un éxito, la registraduría, todo. Hay unas quejas por ahí de unos C14, pero son cosas que uno puede creer todo lo que las redes digan. Ahora con esas noticias falsas hay que tener mucho cuidado lo que uno retransmite y cualquier persona puede alterar algo y uno no puede creer todo lo que se diga. Creo en la registraduría, dice que las cosas estuvieron bien y me parece que Colombia habló, Colombia se expresó democráticamente. Al mismo tiempo, Carlos y Diego y los oyentes, no nos olvidemos que hablamos también del caso de Quinto Guerra en Cartagena. Lastimosamente lo que dijimos también se dio. La Procuraduría tenía indicios de que él tenía unos contratos con el Ministerio de Vivienda y que tenía contrato con la Gobernación, luego no podía ser alcalde de Cartagena. No entiendo por qué se dieron esos avales para que él pudiera ser alcalde y lastimosamente la ciudad entra otra vez a ese limbo jurídico, ese limbo democrático, a ese limbo sin gobernantes. No sabemos qué vaya a pasar en Cartagena. Bueno, y el otro tema que nos pone precisiones tiene que ver con el Partido Liberal, que huele a muerto, dicen muchos, y Nanay con las maquinarias no funcionaron en estas elecciones presidenciales en la primera vuelta. Después de lo sucedido en las elecciones del pasado domingo, vienen los análisis y los balances de los resultados. Y como dicen popularmente, unos ríen y otros lloran, Carlos Alberto y oyentes, como sí, dice la canción. Sí, señor, pero ¿qué sucedió con las maquinarias que no le funcionaron a Germán Vargas Lleras? ¿Qué pasó también con el liberalismo? Que su crisis de partido terminó afectando a Humberto de la calle Lombana, quien además quedó endeudado y llevado. Carlos Alberto, al expresidente César Gaviria lo acusan de ser el artífice de la debacle del partido, de haberse interpuesto a una posible alianza entre Fajardo y de la Calle. ¿Pero qué dicen los analistas de todo este mare magnum político y de lo que viene ahora? Se lo preguntamos a Juan Carlos Ortiz. Cambio Radical y el Partido Liberal Colombiano, dos partidos de los más tradicionales del país, están en el ojo del huracán de los ciudadanos por cuenta de las bajas votaciones que tuvieron en la primera vuelta presidencial, al lograr en el caso del Cambio Radical solo 1.400.000 votos para esta primera vuelta, mientras que el Partido Liberal solo llegó a los 400.000 sufragios. Caso contrario, tuvieron estos partidos políticos para las elecciones del 11 de marzo en la Cámara de Representantes, en la cual el Partido Liberal obtuvo 2.471.400 votos. Por su parte, Cambio Radical obtuvo 2.140.464 votos. Pero, ¿por qué se dan estas diferencias tan grandes en las votaciones, tanto de Cámara de Representantes como para primera vuelta presidencial? Lo analizaremos con dos expertos aquí en Frecuencia Legislativa. En un primer momento nos acompaña Augusto Reyes, a quien le preguntamos por qué estas cifras tan desiguales tanto en Cambio Radical como en el Partido Liberal. Hay que partir de una base, y es que la dinámica y el comportamiento electoral en una elección parlamentaria es muy distinta de la dinámica y el comportamiento electoral en una elección presidencial. Como vimos, la dinámica de el Partido Liberal y el Partido Cambio Radical en parlamentaria pues fue poderosa, por así decirlo. Tenía músculo político, de ahí unas grandes votaciones. ¿Pero por qué se ven reducidas? Porque es que las maquinarias, como así pues se llaman, en una elección presidencial pues atienden no mucho a ese direccionamiento político que hagan los jefes, los caciques, los directores de los partidos. Si bien es cierto, también se debe tener en cuenta el contexto. ¿Y qué vimos el domingo? Un contexto diferente en donde irrumpe una fuerza ciudadana que, tocada por un mensaje, por un estilo de hacer campaña, pues despierta a un ciudadano silencioso que se expresó en ese voto de opinión el domingo. A diferencia del Partido Cambio Radical,
y del Partido Liberal, que pues obviamente por el lado del Partido Liberal pues estaba totalmente desagregado. No hubo acompañamiento de verdad del partido pues en el caso del doctor Humberto de la Calle, y en el caso del candidato Germán Vargas pues escasamente apenas alcanzó los números que su maquinaria produjo en las elecciones parlamentarias. ¿Y qué opina al respecto Héctor Riveros, analista político? No, gracias a ustedes por la invitación. Sin duda ese es el dato más importante de la primera vuelta de la elección presidencial en Colombia, la no coincidencia, digamos, de los apoyos partidarios con los votos que recibieron los candidatos de esos partidos. Pues eso, a mi modo de ver, refleja varias cosas. Una primera es pues que en las elecciones presidenciales esa lealtad partidaria se expresa poco. No es la primera vez que pasa en Colombia. Por ejemplo, en el año 2002 el expresidente Uribe ganó la elección, incluso lo hizo en la primera vuelta prácticamente sin tener ningún apoyo congresional. Los congresistas estaban con otros candidatos, así que esta vez pasó algo similar. En segundo lugar, pues me parece que hay sin duda también digamos como un realinderamiento de fuerzas políticas en Colombia, porque el Centro Democrático pues es un partido relativamente nuevo, pero además estaba la fuerza alternativa que representaba a Gustavo Petro, y en tercer lugar Sergio Fajardo, que si bien era una coalición de partidos que incluía al Verde y al Polo, pues la verdad es que era más un movimiento ciudadano que otra cosa. Entonces ahí surge un desafío para los partidos de cómo van a ser capaces de mantener una cauda electoral importante cuando la política hoy se está alejando de los partidos. Pues esperemos cuál será el futuro de estos dos partidos políticos en la segunda vuelta que se realizará el domingo 17 de junio. Informó para Frecuencia Legislativa Juan Carlos Ortiz Guerrero. Bueno, y otro de los grandes triunfadores, o otra mejor de las que resultaron destacadas en esa jornada de elecciones, Alejandro, fue la registraduría. En un tiempo récord, sí, pues, a las 6 de la tarde ya sabíamos el 70% rápido, de los sí, escrutinios. Y pues para alegría de muchos y para tristeza de otros tantos. Sí, señor. La entidad, de hecho, trazó todo un plan de trabajo que les implicó blindar el sistema de software para evitar las famosas amenazas de ataque, y además con todo el proceso de duda que tenía las registradurías de antes de hacerse las elecciones, pues con mayor razón. Sí, señor, pero lo que está empañando esa buena imagen de la entidad es que salieron algunas denuncias de tarjetones E14 alterados. Pero cantidad de tarjetones, y de hecho fue una tendencia o ha sido una tendencia durante esta semana en redes el hecho de que muchos ciudadanos han publicado E14 de los cuales han participado. Sí, señor, pero dejemos que Juan Carlos Ortiz nos cuente más sobre el tema. El pasado domingo se llevaron a cabo las elecciones para primera vuelta presidencial en Colombia y la Registraduría Nacional del Estado Civil se anotó un hit por los resultados electorales en tan pronto tiempo. En 1 hora 15 minutos se había reportado casi el 90% de todas las mesas informadas en el país. ¿Y esto por qué se da? ¿Cuáles son los motivos para que la registraduría haya tenido resultados tan rápidos y también se haya blindado en el tema de las elecciones y en el tema del software? Nos acompaña a esta hora de la mañana el doctor Jaime Hernando Suárez, registrador delegado en temas electorales. Doctor Jaime, gracias por acompañarnos en Frecuencia Legislativa y contémosle a los oyentes cuál fue el éxito, por qué en tan corto tiempo se da los resultados electorales en Colombia. Sí, no, indudablemente obedece a una preparación muy fuerte que hemos tenido, pues no solo con motivo de las elecciones de presidente, sino también con las de Congreso. Ustedes ven las de Congreso como el resultado de las 2 consultas interpartistas fue también extraordinario, y a pesar de tener 2 consultas dimos muy rápido el resultado de Senado y Cámara. Lo mismo lo repetimos en presidente, fue ajustar algunos detalles, no era fácil. Habíamos tomado una decisión que nos demoraba la transmisión de los resultados, y era que los testigos tomaran la foto de los 3 ejemplares del E14 antes de ser desprendidos, y pues esto nos preocupaba que demorara, pero demostramos que a pesar de esta medida de transparencia nos rindió mucho, y efectivamente pues logramos cumplirle a Colombia con unos resultados muy rápidos y ante todo transparentes, porque todo el mundo conoció muy rápido los resultados y han podido ver la publicación de los formularios E14 y toda la información que salió ese día está a disposición de los partidos y de todos los colombianos. Eso es muy cierto, doctor Jaime. Y otro tema fundamental fue el
el blindaje que tuvo la registraduría en el software y los demás instrumentos tecnológicos, porque se tenían temores que hubieran hackers, que hubieran problemas en el software. ¿Cómo fue esa preparación para el blindaje y qué viene en ese blindaje electoral para esta segunda vuelta? Sí, lo más importante acá pues son 3 software, uno con el cual se hace esa transmisión rápida de resultados, que fue la que vieron y escucharon los colombianos a través de ustedes, los medios de comunicación. Otro es el software de digitalización del E14, que es a propósito de los famosos E14, donde están los resultados de cada mesa, los que cada colombiano puede consultar a través de la página de internet. Ese es el segundo software. Y el tercero, el de escrutinio, que es el que hacen pues los jueces de la República y que está en cabeza del Consejo Nacional Electoral. Estos software pues tienen todas las medidas de seguridad, fueron probados, fueron auditados, que nos da mucha tranquilidad el acompañamiento permanente de la MOI, el acompañamiento permanente de la Procuraduría, el acompañamiento que tuvimos de la OEA, de la Unión Europea, de los observadores internacionales y ante todo de los auditores de todos los partidos. Afortunadamente tuvimos auditores de todos los partidos en todos los centros de cómputo. Estamos trabajando en eso, queremos repetir esta fórmula, seguir con ese acompañamiento de estos organismos, de la MOI, de la Procuraduría y ante todos los auditores, en este caso, de las 2 campañas. Y pues no hemos bajado las medidas de seguridad. En esto quiero hacer un reconocimiento a todo el Estado colombiano, a la Policía Nacional, al Gobierno Nacional en cabeza del señor Presidente y Ministro del Interior, al Ejército Nacional. Todos sus organismos de inteligencia han estado concentrados, blindando toda la información, los software y todos los canales de comunicación pues a los cuales accede o tiene la registraduría para transmitir y consolidar la información electoral. Pues continuaremos hablando con el registrador delegado para lo electoral en esta y las demás emisiones de Frecuencia Legislativa previas a la segunda vuelta presidencial. Informó para Frecuencia Legislativa Juan Carlos Ortiz Guerrero. Gracias a nuestro colega Juan Carlos Ortiz por su informe, pero tenemos las opiniones en la ciudadanía sobre el papel de las registradurías, si fue importante su operatividad, qué tan destacado fue, qué dice la gente de esa entidad y de sus resultados en las elecciones presidenciales. Y para eso Marianela Díaz nos trae la información. En Frecuencia Legislativa, Voz Populi, un espacio donde su opinión es importante. Como siempre, la Registraduría Nacional demostró que es una de las instituciones en la cual todos los colombianos debemos seguir confiando, porque las instituciones en este país hay que respetarlas. Opino de la registraduría que fue un éxito. En menos de una hora después de cerrar las mesas ya teníamos los resultados, y lo más importante es que se reafirmó la democracia en Colombia, ya que todos los candidatos salieron a avalar los puntajes, las elecciones. Entonces creo que esto es un triunfo tanto del gobierno como de la registraduría, que demostramos que cada día vamos mejorando. Me parece que el papel que desempeñó la registraduría en estas pasadas elecciones fue totalmente transparente, pues porque se vio que no operó ni maquinaria, ni hubo ninguna clase de influencias en los resultados. Bueno, hay que resaltar la labor que hizo la Registraduría Nacional del Estado Civil, porque a las 5 de la tarde ya teníamos un 80% del consolidado de la votación, y ya prácticamente teníamos una noticia de quién eran los 2 candidatos que iban en segunda vuelta. Bueno, y ahora entonces, Alejandro y María de los Ángeles, ¿qué viene en materia de segunda vuelta? ¿Cómo se van a disputar y qué en qué ya están trabajando las campañas políticas, las de Iván Duque y las de Gustavo Petro? Bueno, miren cómo son las cosas. Cada uno de los candidatos le ha cambiado el tonito, esos discursos guerreristas que tenían inicialmente, y han barajado algunas de sus promesas. O sea, ya no están como tan radicales como en otro momento de la campaña. Lo cierto es que ambos candidatos le han bajado el tono guerrerista y polarizante y han convocado a las demás colectividades a unírsele a sus propuestas. Pero recordemos que hay más de 6.2 millones de votos en juego para cualquiera de los bandos o para repartírselo. Sí, señor, dejemos que Edgar Pacheco nos amplíe más la información. Uno de los grandes desafíos para el próximo gobierno será la continuación del proceso de paz que diseñó Juan Manuel Santos. Acuerdo que, según Santos, nadie tiene la capacidad legal de hacer trizas. Sin embargo, congresistas de la Cámara de Representantes tienen su visión con el futuro del acuerdo de paz con las FARC, proyecto que, según José Caicedo, no puede desbaratarse. Tengo la certeza que el tema no puede desbaratarse ni volverse trizas
hay que garantizar los derechos adquiridos, hay que ser serios con los acuerdos, hay que cumplirle a la guerrilla y la guerrilla tiene que cumplir. Y si una de lo pactado el 24 de noviembre del 2016 se vulnera, pues hay que asumir las consecuencias de ello. Yo tengo una tarea y es defender la paz a ultranza, independientemente de quién sea el presidente de la República. Otros congresistas como Germán Navastalero insisten que una manera para proteger el actual proceso de paz es que los colombianos voten por un candidato que proteja la paz. Si Duque cumple lo que dijo, lo van a volver trizas, porque a ellos no les gusta la paz. Ellos son producto de la guerra y tienen que vivir de la guerra. El negocio de las armas es un buen negocio, o si no ya los gringos hubieran prohibido la venta de armas. En el de Petro sí, es un poquito más racional. Petro es un poco más racional, entiende razones. Ellos no, ellos quieren, es su posición de guerra y de fuerza. Por su parte, María Fernanda Cabal manifiesta que la paz es sinónimo de crecimiento y de quitar el odio. La paz nuestra es tener posibilidades, todos, posibilidades de producir riqueza, de acceder a una educación de calidad, de tener un empleo digno, posibilidad de crecer. Esa posibilidad no la da la lucha de clases ni el odio, eso está pasado de moda porque vamos a odiar. La izquierda vive hablando de inclusión, pero el discurso de odio no incluye, al contrario. Dentro de todas nuestras diferencias, nosotros somos personas únicas, irrepetibles, solo iguales a los ojos de Dios, iguales frente a la ley. Harry González señaló que los candidatos deben moderar su discurso para evitar una polarización. Los candidatos a la presidencia moderen su discurso y se ubiquen en una posición más de centro, permite que el país se una y no termine en una polarización que pueda generar incluso nuevos fenómenos de violencia. Yo creo que el Congreso tiene una gran responsabilidad en esto como un poder independiente, un poder público independiente de las otras ramas del poder público en este país, y le compete al Congreso de la República cumplir la Constitución. La Constitución colombiana tiene incorporado el acuerdo de paz y especialmente la implementación sobre los distintos temas de este acuerdo. Óscar Ospina de Los Verdes señala que el proceso corre riesgos si llega a la presidencia un candidato que no esté de acuerdo con las negociaciones ya hechas con las FARC. Pero estamos frente a un riesgo de perder todo lo avanzado con un gobierno de Duque y estamos en la posibilidad de que se pueda avanzar más rápidamente en un gobierno de Petro. Y yo creo que allí lo que hay que tratar es de armar, como lo ha planteado Gustavo Petro, un gran pacto nacional para cumplir los acuerdos de acuerdo a como la Corte Constitucional ha dicho que están en el marco de la Constitución colombiana, que todos respetamos, se supone, y todos tenemos que cumplirla. El pasado jueves, y desde Bruselas, Juan Manuel Santos señaló que la Corte Constitucional avaló una sentencia que los próximos 3 gobiernos no podrán aprobar ningún tipo de decisión que vaya en contravía de los acuerdos. Frecuencia legislativa. Bueno, continuando con este tema del voto en blanco y de cara a la segunda vuelta, que se llevará a cabo el próximo domingo 17 de junio. Dado eso, la registraduría se prepara nuevamente para enfrentar el ejercicio democrático. Sí, señora, pero ¿cuál va a ser el peso del voto en blanco en esta segunda jornada electoral? Muchos de los que votaron en la primera vuelta ahora se ven también como indecisos ante estos dos candidatos porque Sergio Fajardo pues puso una cuota altísima también. Exacto. Entonces ahora la gente ni con Duque ni con Petro y ven en el voto en blanco también una opción. Si el voto en blanco, supongamos, ganara, no obliga a hacer elecciones como si en la primera vuelta. Pero dejemos que Juan Carlos Ortiz, quien estuvo conversando con el delegado de la registraduría, nos cuente. La segunda vuelta presidencial a llevarse a cabo este domingo 17 de junio tendrá una particularidad y consiste en que el voto en blanco no tendrá la misma validez que ha tenido para la primera vuelta y otros comicios electorales. Es decir, que usted podrá votar en blanco, pero si la mitad más uno de los votos es en blanco, pues no se repetirá la elección presidencial. Así nos lo explica Jaime Suárez, registrador delegado para lo electoral. Sí, el voto en blanco es un voto de ley, siempre en todo tipo de elecciones va el voto en blanco, pero la Constitución pues establece unos efectos precisos que la misma Constitución establece que no se dan para la segunda vuelta presidencial, y es que si la mitad más uno de los votos es en blanco, normalmente una elección uninominal se repite,
la Constitución establece que para la segunda vuelta, si llegara a ganar la mitad más o menos de los votos válidos fueran en blanco, no se va a repetir la elección. No se cumple ese efecto, pero el voto en blanco, que es el de ley, va a aparecer. La Honorable Corte Constitucional lo ha señalado, lo ha reconocido como parte de las manifestaciones o expresiones democráticas de los diferentes ciudadanos, y pues muchos ciudadanos tal vez se van a acercar a votar en blanco, otros lo harán también de pronto por acceder al certificado electoral. Debemos tener en cuenta que el 17 de junio vamos a entregar un certificado electoral que va a ser el que va a quedar vigente hasta las elecciones de octubre del 2019. Ya no va a valer el de Congreso ni de las elecciones de primera vuelta. Entonces muchas personas van a ir a votar también, algunos lo harán por los candidatos, otras personas lo querrán hacer votar en blanco. Siempre en la segunda vuelta ha estado la casilla del voto en blanco, entre otros aspectos a tener en cuenta. Y continuando con el tema de elecciones, el registrador delegado para lo electoral nos entrega recomendaciones muy útiles para las votaciones que se desarrollarán este 17 de junio. Muy fácil votar en presidente, porque a diferencia del Congreso, en presidente, si usted ya votó en la primera vuelta, en la segunda vuelta va a votar en la misma mesa que votó en la primera. Mire su certificado electoral, ahí está el número de la mesa, usted va a votar en la misma mesa de votación. Informó para Frecuencia Legislativa Juan Carlos Ortiz Guerrero. Bueno, muchachos, y otra noticia que ha generado mucho positivismo no solo en el gobierno sino también entre los colombianos es el ingreso de Colombia a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo que le va a permitir buenas prácticas para mejorar y proyectar las metas en materia de economía. Sí, Carlos Alberto y oyentes, precisamente el presidente Juan Manuel Santos viajó a Francia para firmar el acuerdo. Pero eso es, unos dicen que es una muy buena noticia, pero otros no tanto por las implicaciones en materia de negocios, en materia de trámites, en fin. Entonces hay opiniones divididas. Sí, hay pros y contras, pero dejemos que Carlos García nos cuente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE se despachó en elogios sobre el panorama fiscal de Colombia y le auguró un buen futuro a partir de 2019. Nuestro país ya hace parte de esa selecta organización. Aquí en Frecuencia Legislativa le preguntamos a varios representantes congresistas qué opinan sobre el ingreso de nuestro país a la OCDE. Comencemos con Samuel Hoyos. Es una buena noticia para Colombia, es hacer parte de un club de buenas prácticas en materia económica y comercial. Nos obliga a ser más competitivos y a tener prácticas homologadas para el comercio internacional. Es una buena noticia en general para los colombianos. Asimismo, el organismo multilateral indicó que los grandes jalonadores para que la economía nacional repunte hasta aproximadamente el 3% tienen que ver con la reducción en las tasas de interés, el aumento del gasto en infraestructura, el descenso del impuesto de sociedades y la subida de los precios del petróleo, que potenciarán la inversión, como lo indicó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Es un informe que muestra cómo la economía colombiana ha logrado ya hacer el ajuste, se está cerrando un capítulo, ese capítulo de la dificultad asociada a la caída de los precios del petróleo ya está concluyendo, la economía se estabilizó, la economía está ordenada, la inflación está bajo control, la inflación está en el 3.1%, el déficit externo está en niveles muy parecidos o incluso inferiores a los que teníamos durante el auge petrolero. Entre tanto, el representante Carlos Cuero indicó que Colombia no puede posar de rico mientras existan la tasa de desigualdad más alta de la región, madres cabeza de familias sin atenciones y millones de pobres por los 32 departamentos. Entonces, ¿cómo estamos pensando en entrar a un grupo de países de los selectos sacando pecho cuando somos el primer país con mayor desigualdad en el mundo? Somos el cuarto país con mayor impunidad en el mundo. Y entonces, con esos índices de pobreza, nosotros vamos a posar de ricos. Vamos a posar de ricos. Hombre, nosotros, Colombia, es un país en desarrollo y con una desigualdad que aumenta cada día más. Resolvamos los problemas internos. Llevemos las necesidades básicas a los más pobres en Colombia. Tengámoslo en condiciones dignas de vida y luego hablamos de riquezas o de opulencias. Para Alirio Uribe, representante a la Cámara, Colombia está muy lejos del estándar que permite fortalecer el aparato productivo colombiano y sobre el cual se sigue sacrificando el capital social. Nosotros no sentimos que Colombia tenga una economía competitiva para entrar a esas grandes ligas.
Por un lado, Colombia no respeta estándares ambientales que tiene la OCDE, no respeta estándares laborales, no tercerización laboral, y por eso nos preocupa que la ingreso a la OCDE sea como un fortalecimiento de los tratados de libre comercio, que lo que han hecho es debilitar el aparato productivo colombiano. Para Wilson Córdoba, 14 millones de pobres, 9 millones en la extrema pobreza, contrastan con las exigencias de la OCDE, que a su juicio olvida que Colombia tiene más de 8 millones de víctimas, la mayoría sin reparar. Nosotros no tenemos las condiciones. Esto es un país hoy que tiene casi 14 millones de pobres y tiene 9 millones de personas en la extrema pobreza. Hoy tenemos casi más de 40.000 familias en nivel 1 y 2 del CISBEN, gente abandonada, tenemos hoy 8 millones de víctimas que en este gobierno no se atendieron, que se les ilusionó con la ley 1448, que iban a cesar su condición de víctima porque iba a haber reparación individual, colectiva, y eso únicamente se quedó en el documento y se quedó en la intención. Entonces, elevar un país a donde están los ricos, usted siendo pobre, eso tiene una consecuencia. En Frecuencia Legislativa informa Carlos García. Oyentes de Frecuencia Legislativa, otro tema que impactó toda la información en el país tiene que ver con que Colombia es nueva cooperante con la OTAN y el presidente Juan Manuel Santos le está rindiendo, dicen muchos ciudadanos y expertos. Miren cómo también en el corto plazo hizo posible que Colombia fuera aceptado en la OCDE, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y ahora también hace parte de la OTAN. ¿Pero qué beneficios trae para nuestro país el llegar a esta organización? Edgar Pacheco. Colombia se convirtió en el primer país latinoamericano que ingresa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, como socio global. Vinculación que según Santos no significa que el país vaya a participar en operaciones militares de esta organización. Sin embargo, la nueva participación ya abrió controversia con algunos representantes como Víctor Correa, quien señala que estar en la OTAN es exponer las vidas de algunos colombianos con intereses de otros países. Será muy complejo porque Colombia, después de haber superado un conflicto armado de más de 50 años en donde nos hemos matado, ahora tendrá que mandar los hijos de los colombianos a pelear las guerras de otros. Nos pone en una situación muy compleja en la región, porque por supuesto esto genera tensiones frente a algunos de los países vecinos. Pues bueno, Colombia ha sido sede de varias bases militares de Estados Unidos y también eso ha generado rechazo por parte de quienes consideran que se convierte en un elemento desestabilizador del ambiente regional. Esperemos que no, pero lastimosamente no es algo que se pueda descartar, porque en últimas queda supeditada una cantidad de determinaciones que no tienen que ver ni siquiera con las determinaciones soberanas y autónomas de Colombia, sino las que tomen esta organización de cara a los conflictos internacionales. Por su parte, Telésforo Pedraza señala que la vinculación a la OTAN va a permitir más cooperación en la información y más entrenamiento para las fuerzas militares de Colombia. Que Colombia va a poder lograr, primero, por ejemplo, en materia del entrenamiento de sus fuerzas militares, va a poder tener mayor cooperación, va a tener mayor cooperación en la información, etcétera, pero nunca, para los que siempre se oponen a esto, Colombia nunca va, por ejemplo, a participar en una guerra de los países comprometidos en el tratado de la OTAN. Arturo Yepes insiste que es una buena decisión para combatir el terrorismo que afecta al mundo entero. Y ahora que el enemigo común es el terrorismo, un enemigo difuso que puede actuar no solo con estrategias de carácter físico, sino a través de agresiones informáticas o biológicas, claro que a Colombia le conviene estar allí. Entre los objetivos de la OTAN están salvaguardar la libertad, defender la colectividad y preservar la paz y la seguridad. De este grupo hacen parte potencias mundiales como Alemania, Francia y los Estados Unidos. Bueno, pero digamos con este tema de los diálogos de paz con el ELN y también el acuerdo firmado con las FARC, ¿cuál va a ser el futuro? ¿Suba Duque o suba Petro, María de los Ángeles? Bueno, esta segunda vuelta presidencial tiene a varios analistas políticos haciendo cábalas sobre cuál puede ser el futuro de los diálogos de paz con el ELN, que siga estando ahí mientras se define el acuerdo bilateral al fuego. Sí, señor, recordemos que el grupo guerrillero decretó una tregua unilateral por las elecciones pasadas. En Cuba siguen los voceros, los negociadores, pero nada que arranca en firme el quinto ciclo de conversaciones. Pues dejemos que Franklin Mayorga estuvo conversando con algunos analistas y esto
nos contó. El futuro de los diálogos de paz con el ELN es uno de los temas que ocupó gran espacio en la agenda de los candidatos presidenciales en primera vuelta. Sin embargo, ya son solo 2 los aspirantes a la presidencia de Colombia y en este sentido, el reto para el nuevo mandatario será seguir con estos diálogos y llegar a un acuerdo final, o por el contrario, abandonar las conversaciones e iniciar una nueva lucha militar. Al respecto, la representante a la Cámara, María Fernanda Cabal, aseguró que el nuevo gobierno debe tener medidas más duras con los integrantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN. El ELN tiene que sentir el peso de la autoridad, del Estado de Derecho. No puede seguir asesinando y secuestrando para esperar premios del Estado. Si vuelve y se repite lo que pasó con las FARC, que en 6 años asesinaron montones de civiles, de soldados y de policías, pues yo creo que es un muy mal ejemplo a lo que estamos sembrando para el futuro del país. El representante Germán Navastalero afirma que los diálogos con el ELN puede seguir con éxito si llega a la presidencia Gustavo Petro, pero que con Iván Duque se volvería nuevamente a la guerra. Solo decir que con el señor Duque y el señor Uribe no habrá nunca diálogo, porque ellos les gusta la guerra. Ellos han vivido de la guerra y con la guerra se han hecho elegir. ¿Quién sabe? Creo que con Petro la cosa sería distinta, habría un poco más de prudencia, siendo un hombre fuerte Petro, pero podría haber más diálogo. Con Uribe no habrá sino guerra. Por otra parte, en la Cámara de Representantes hay quienes creen que los diálogos con el ELN es un tema que está en total incertidumbre y lo mejor es esperar a ver quién llega a ocupar la Casa de Nariño. Así lo manifiesta el representante Hernán Penagos. Pues lo primero es que se está acabando el gobierno. Yo creo que hoy, pues digamos, la maniobra que tiene el actual gobierno para adelantar los diálogos es poca. En relación con los demás candidatos, pues habrá que esperar a ver quién termina siendo presidente. Lo cierto es que mientras el ELN no muestre actos humanitarios, mientras con plena claridad no plantee hechos concretos de paz, pues este diálogo se va a volver muy difícil, las negociaciones se van a torpedar y no va a ser fácil llegar a un acuerdo con ellos. Lo cierto es que cualquiera de los 2 candidatos que llegue a ocupar la presidencia se encontrará con la mesa de diálogos del ELN y tendrá que decidir qué va a hacer con ellos. Este fue un informe de Franklin Mayorga Sáenz para Frecuencia Legislativa. Bueno, Alejandro, y también otro triunfador en las pasadas elecciones fue la abstención. Fue un garrotazo durísimo. Pues dicen que la abstención era otra de las ganadoras del proceso electoral, no solo al Congreso, sino también en las elecciones a presidente el pasado domingo. Se dio el garrotazo y cerca de 20 millones de personas acudieron a las urnas de un potencial de 36.6 millones que teníamos habilitados para sufragar. Sí, señor, ese era el censo electoral. Pero Carlos Durán estuvo también con algunos analistas y conversó con ellos sobre este tema. Se redujo la abstención electoral a un 46% este 27 de mayo. Con esto queda evidenciado que uno de los retos que tiene el país cada vez que hay jornadas electorales es combatir la alta abstención en las urnas. Hace 4 años, para la primera vuelta en las elecciones de presidente, la abstención en el país tuvo un porcentaje general del 60,07%, aunque en casos individuales muchos superaron ese porcentaje. Para el caso de departamentos como San Andrés y Chocó, el panorama de abstención sigue siendo preocupante, pues son porcentajes del 26 y el 38% que reflejan un grave estado de participación en los procesos electorales. Ante este importante tema, consultamos al representante por San Andrés, Julio Gallardo, y esto fue lo que nos comentó. Bueno, es una constante histórica que en la elección presidencial disminuye la participación ciudadana en el departamento de Archipiélago. Eso ha sido siempre así y en esta ocasión pues no fue diferente a lo que tradicionalmente ocurre para las elecciones de carácter presidencial. ¿Cuál puede ser la razón? No la sabría decir, diferente a que son elecciones distintas, diríamos así. Las elecciones locales generan mucha más atención, generan mucho más sentido de pertenencia que las elecciones nacionales, que son incluso las de Congreso, y esta a su vez tiene una mayor participación que las de presidenciales, en donde de pronto muchas personas no se ven particularmente reflejadas en los candidatos y por eso no hay una especial motivación para salir a votar. Hay que decir que para las pasadas elecciones del 27 de mayo estaban habilitadas para votar 36.783.940 personas y solo 19.636.714 se acercaron a las urnas para ejercer su derecho. Informó para Frecuencia Legislativa Carlos Durán.
Bueno, y sigue siendo complicada la situación, Alejandro y María de los Ángeles, allí en Hidroituango. Se sigue manteniendo la alerta roja ante la posibilidad de una nueva creciente del río Cauca. Sí, señor. El puesto de mando unificado sigue atento a los niveles del río Cauca, que han bajado en un mínimo de porcentaje. Pero nuestro compañero Carlos García nos hizo una crónica sobre las familias evacuadas de la zona. Escuchémoslo. Conozcamos un poco de la tragedia que vive actualmente la comunidad afectada por las obras de Hidroituango, al éxodo de más de 3.650 personas del corregimiento de Puerto Valdivia, que ya están en zona segura, según ha informado recientemente Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Se suma una petición hecha por colectivos de derechos humanos que consideran la zona como campo santo al existir fosas comunes donde reposan víctimas del conflicto armado. Escuchemos a Lina Bermúdez del colectivo Ríos de Vida. Hidroituango y la Fiscalía firmaron un convenio donde encontraron 179 cuerpos enterrados desde el año 2014 a enero de 2018 en lugares, en municipios que dice Hidroituango son afectados por Hidroituango. Sin embargo, la UARIP en 2017 entrega un reporte de 2.238 casos de desaparición forzada, o sea que es un mínimo de cuerpos lo que se ha entregado. Hidroituango, a 170 kilómetros de Medellín, está ubicado en el cañón del río Cauca, en jurisdicción de Ituango y Briceño. En total, esta presa de 225 metros de altura, que son 20 millones de metros cúbicos de volumen, 405 metros de longitud y 22.600 metros cúbicos por segundo, con una capacidad de generación de 2.400 megavatios, requirió una inversión de 11.4 billones de pesos. Sin embargo, son cientos de personas las afectadas por su construcción. Aquí el testimonio de Cecilia Muriel e Iván Mejía, habitantes de Puerto Valdivia. Lo que se estaba haciendo era una cosa como ponernos la lápida encima y siempre nos decían embusteros. Estamos viviendo lo que estamos viviendo por una irresponsabilidad de una empresa que lo único que pensó hacer es billetes y no pensó en las vidas humanas. Nosotros siempre le dijimos a la empresa que el territorio donde estábamos no era confiable. Siempre dicen que no, que todo tranquilo, que vea, que no pasa nada y mire todo lo que paró. Donde el pueblo, el municipio no esté alerta, pues acaban con todo. Son más de 200 familias de esta zona del norte antioqueño que perdieron a sus familiares y nunca los encontraron. Algunos dicen que los cuerpos viajaron con las corrientes del río. Otros aseguran que en algún lugar de este inmenso valle que une al norte y al Bajo Cauca del departamento de Antioquia se encuentran enterrados sus seres queridos. Habla en Frecuencia Legislativa Victoria Heredia, verificadora internacional de Human Rights Watch. La misión ha podido comprobar que existen diversos testimonios, muchos testimonios de personas que han enterrado cuerpos a la vera del río Cauca, en un lugar donde próximamente en junio de este año está proyectado una inundación. Joaquín Rosso, líder comunitario, asegura que el proyecto liderado por EPM ha tenido 24 modificaciones por no cumplir con los cánones establecidos para la preservación del medio ambiente, por lo que se debe examinar a fondo el desarrollo de esta obra. Y que en común compartían que no habían sido reconocidos por la empresa EPM, a pesar de habérseles generado afectaciones irreversibles en sus medios de vida y formas de vida. Desde la ANLA señalan que para este ejercicio de impacto ambiental la empresa tuvo que reunirse con las comunidades. En esas reuniones ellos pudieron presentar derechos de petición y todo tipo de herramientas para que su voz fuera escuchada. Sin embargo, Bernardo Ruiz, vocero de los habitantes de Ituango, afirma que las alarmas decretadas por el gobierno departamental y la empresa EPM fueron insuficientes. Porque la comunidad expresa que las alarmas fueron sonadas tardías, que cuando sonó la alarma ya era muy tarde y la gente corrió desesperada para los montes perdiéndolo todo. En Frecuencia Legislativa informa Carlos García. Frecuencia Legislativa. Y llega la sección más que tiene más acogida.
en Frecuencia Legislativa. Nuestro Mario Moreno, el Cantinflas de las redes sociales. ¿Qué hubo, Mari? Hola, Carlos Alberto. Bueno, aquí con los oyentes como siempre, bien tempranito, madrugando y contentos. Oiga, y hoy le toca también a Alejo, a María de los Ángeles. Hoy el desayuno están todavía haciendo conejo, ¿no? El desayuno está un poco embolatado. Ya casi. Tenían una buena costumbre al principio y ahora ya no están trayendo nada, Carlos Alberto. Bueno, ¿y qué se mueve en las redes sociales? ¿Qué dicen los políticos? Bueno, vamos a comenzar con un trino de Víctor Correa, que en su cuenta @VíctorJCorreaB dice: hago un llamado para que consulten el E14 de su lugar de votación y se encuentra irregularidades las publiquen. Este sistema electoral arcaico y corrupto no puede robarnos la decisión democrática de los ciudadanos. Exijo a la registraduría una investigación. Sí, señor. Y pues es que Carlos Alberto, hay un tema bien álgido ahí con los E14 y que se presume un fraude. ¿Usted qué piensa? Sí, señor, pues en esas está la Procuraduría y los organismos de control investigando a ver qué fue lo que sucedió, qué pasó, porque las denuncias dicen es que hay muchos tarjetones de escenas. Y ha sido un tema demasiado viral el tema del supuesto fraude, pues que todavía tampoco se ha comprobado ni se ha corroborado, entonces creo que en eso están. También Álvaro Hernán Prada en su cuenta Álvaro H. Prada dice: el encarcelamiento de Roberto Prieto da la razón a la investigación que está en curso contra Juan Manuel Santos en comisión de acusaciones. Han querido archivarla para ayudarle y hoy empieza a brillar la justicia. Y en su cuenta Julián Bedoya, nuestro representante liberal, en @JuliánBedoyaL dice: promover políticas para reducir el consumo de tabaco no es suficiente. Debemos ser conscientes del daño que ocasiona su adicción a la salud. Numeral Día Mundial Sin Tabaco. Carlos Alberto, pues sí, las cifras sí son bastante altas con el tema del tabaco, del cáncer por el cigarrillo. Y pues aquí nuestro representante hace este llamado con este trino. Oiga, Mario, es que es preocupante el consumo del tabaco. Mire, según la Organización Mundial de la Salud, 1.100 millones de fumadores adultos hay en el mundo y al menos 367 millones de fumadores pasivos. Cifras muy preocupantes. Eso demuestra, por ejemplo, que la decisión de poner imágenes nocivas o de los resultados de lo que produce no han sido del todo efectivas, sí, porque igual el consumo... Sí, porque no recordemos que las propagandas y también promueven el no dejar consumo, las cajetillas a la vista de todos, eso también está prohibido, precisamente tratando de prevenir estas enfermedades que causa el consumo del tabaco. ¿Y qué más hay en redes entonces? Bueno, Carlos Alberto, estos son los trinos de hoy y dejarles la invitación para que nos sigan en @Cámara Colombia en Twitter y nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Cámara Colombia. Listo, Mario, entonces nos vemos mañana. Nos vemos mañana tempranito otra vez, Carlos Alberto. Frecuencia Legislativa. Hola, Diego, bienvenido. ¿Dónde le cogió el trancón? Oiga, Cabeto, muy buenos días para usted, para todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia, a través de las 53 frecuencias de esta importante emisora que llega a todos los rincones del país. Pues hermano, mire, nos acabamos de bajar del avión de Cúcuta, que veníamos de realizar una labor periodística con el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, y todos los parlamentarios de Latinoamérica, en donde se firmó una voluntad, un acuerdo, un documento de compromisos por todo lo que está sucediendo en Venezuela. Frontera. Sí, señor. Y hablemos de todo el tema de la Justicia Especial para la Paz, Carlos Alberto. Sí, señor. Después de varios debates fallidos, esto fue complicado, ¿no? Allí se demoró más de una semana el trámite en las comisiones conjuntas, ¿no? Sí, señor, comisiones primeras de Senado y Cámara. Se hizo esta reglamentación, se aclaró cuáles son las funciones de la Justicia Especial para la Paz. No se pueden extralimitar en el tema de la extradición. Nada, y no pueden suspender ninguno de los procesos que estén en curso en extradición. Todo esto derivado a raíz de la captura de Jesús Santrich. Sí, señor. Y que es pedido en extradición, recordemos, por los Estados Unidos por presuntos líos con el narcotráfico. El hombre de la JEP, el que más conoce este tema, Alejandro Márquez, nos ha preparado el siguiente informe. Buenos días, compañeros y oyentes. Las comisiones primeras conjuntas del Congreso aprobaron en primer debate el proyecto sobre el procedimiento de la JEP que establece límites al tema de la extradición y además contiene más de 72 normas adicionales que precisan la actuación de esa jurisdicción especial. Respecto al artículo 53 sobre la extradición, el procedimiento dispone que la sección de revisión de la JEP podrá decretar y practicar únicamente las pruebas que sean estrictamente necesarias y pertinentes para establecer la fecha de la comisión de la conducta. Lo anterior quiere decir que la JEP
nunca podrá suspender en ningún caso procesos de extradición en marcha. El ponente del proyecto sobre el procedimiento de la JEP, representante Hernán Penagos, al término de la sesión dijo que la iniciativa busca dejar claras las reglas que tiene la nueva justicia especial. Básicamente, este proyecto, digamos, lo que busca es dejar claras las reglas que tiene la jurisdicción al momento de adelantar los diferentes procesos contra quienes se acojan a esta jurisdicción. Dejamos muy preciso cómo será el tratamiento para las personas, por ejemplo, que sean solicitadas en extradición, determinando que la JEP solo podrá decretar pruebas tendientes a definir la fecha de ocurrencia de los hechos. No hay posibilidad de ordenar la suspensión y mucho menos la creación de un nuevo procedimiento de extradición en Colombia. Se dejó claro también cómo será el tratamiento de los recursos de las apelaciones y de todo el proceso de instrucción y de debido proceso de quienes se acojan a la JEP. Se reiteró que los terceros, los particulares, no tienen obligación de acudir a la JEP, su posibilidad es voluntaria, y se dejó claro cómo será el régimen de condicionalidad en el momento en que se incumpla. Otro artículo polémico que fue aprobado por la JEP en su procedimiento tiene que ver con las facultades extraordinarias que se otorgan para que la Procuraduría General de la Nación reforme internamente su entidad. Para Frecuencia Legislativa informó Alejandro Márquez. Hablamos de las regiones porque se llevó un importante lanzamiento del Festival Internacional del Bambuco en la ciudad de Bogotá. Allí estuvo la reina en la Plaza de Bolívar con danzas, con la comitiva, todos acompañándola Sí, y señor. Promocionando precisamente el Festival del Bambuco que arranca el próximo 15 de junio. Sí, señor, y usted se va a pegar la rodadita. Todos nos pegamos la rodadita. Los representantes del Huila invitaron precisamente a los colombianos a pegarse la rodadita. Carolina Tamayo se gozó y se bailó esto hasta no más poder. Se vino el San Pedro y los Sopitas se tomaron la capital con el lanzamiento oficial de la edición 58 del Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor. Con un gran concierto al ritmo de rajaleñas, bambucos y sanjuaneros, los capitalinos se dejarán tentar por las fiestas sanpedrinas. Este evento será organizado por la Corporación para la Promoción de la Cultura y el Turismo del Huila, Corpo San Pedro, la Gobernación del Huila y la Cámara de Representantes de Colombia. Se revivieron las tradiciones huilenses y el folclor de las fiestas de San Pedro, festival que se convirtió en uno de los espectáculos culturales más importantes del país y que hoy forman parte del patrimonio nacional. Toda esta celebración fue hecha con el fin de hacerle una invitación a todo Colombia para que se pegue la rodadita porque el Huila es un paraíso por descubrir, lleno de gente cálida y comida inigualable. Hablamos con el gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa, quien nos cuenta un poco más de este evento. Es el festival folclórico más importante del país. La muestra cultural, folclórica, musical que tiene el departamento del Huila ya hoy conserva y entra en su año número 58. Y es una fiesta reconocida porque además de la hospitalidad huilense está lo que significan los aires y el folclor, que son una expresión de la identidad colombiana. Gratitud inmensa con la Cámara de Representantes, con el Senado de la República, de manera muy especial con el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara Restrepo, quienes nos han facilitado uno de los más hermosos escenarios en el que se pueda precisamente lanzar este festival y poder mostrarle al país todo el potencial cultural, folclórico, musical que tiene nuestra región. La Sinfónica de Vientos, que además es centenaria, los mejores músicos huilenses, la danza y la Reina Nacional del Bambuco. Expresa lo más profundo de la identidad colombiana, porque está anclado dentro de lo que significa el río Magdalena, porque sus ritmos están profundamente vinculados con lo que significa el carácter y el temperamento huilense y colombiano. Para Frecuencia Legislativa informa Carolina Tamayo, huilense a mucho honor. Y seguimos de fiesta, Carlos Alberto. Sí, señor. Pues hoy el turno en la móvil de Frecuencia Legislativa. En esta mañana el turno es con el representante por el departamento del Meta, Fernando Sierra, del Centro Democrático. ¿Y sabe por qué? Porque también lanzaron el Festival Internacional de Joropo que se va a llevar a fin de mes en la ciudad de Villavicencio. Y usted le jala, ¿no? A mí me encanta ir a la Manga de Coleo. Ay, además usted también tiene su finquita allá en Restrepo. Sí, ¿no? señor, y vamos allá con mi suegro a Las Malocas y a la Manga de Coleo. Comemos una buena mamona y después nos vamos a ver la vuelta, la campana, la media vuelta, la media campana, todo lo que ocurre allí con esta fiesta típica. Aunque yo no apoyo el maltrato animal, esto es muy autóctono en el llano. Sí, claro, el coleo. El coleo, sí, señor. Pero dejemos que Natalia Martín hable con el representante Fernando Sierra del Centro Democrático, que nos cuenta de la gastronomía, la música y todo lo que tiene que ver con el llano lindo. La móvil de Frecuencia Legislativa en las calles. Yeah,
Hoy en Frecuencia Legislativa viajamos a la capital del departamento del Meta, siendo este uno de los puntos más importantes de la región. También llamada la Puerta del Llano, cuenta con diferentes parques, escenarios culturales y lugares que exponen lo mejor de la cultura llanera, su música y su economía ganadera. Y para conocer más sobre este departamento nos acompaña el representante Fernando Sierra, quien es representante a la Cámara por el Centro Democrático y con quien recorreremos algo más de la Puerta del Sol. Villavicencio es la puerta del llano colombiano, el sitio donde la tierra se aplana. Hay varias rutas, el amanecer, el embrujo llanero. Y Villavicencio tiene su encanto porque en ella confluyen casi que todos los departamentos del suroriente del país. Digamos que es la parada obligada de la gente del Guaviare, del Casanare, del Bichada, del Guainía, del Baupés. Y eso lo hace como una ciudad importante. Tenemos en Villavicencio el Cerro de Cristo Rey, que se asemeja a algo así en mediana proporción o en mínima proporción a lo que es Monserrate para Bogotá. Tenemos parques emblemáticos en donde hay árboles que datan de 300 años, que hacen parte importante, digamos, de la flora del departamento. Y pues tenemos los festivales, el Festival del Joropo, que es tradicional, el Mundial del Coleo, que hace parte de la idiosincrasia llanera. En cuanto a gastronomía, háblenos, ¿qué es la yaca? Es un tamal pequeño que se sirve con el desayuno, se sirve con un chocolate, con un café. ¿Y los tumbos? Son como una especie de envueltos, pero hechos con arroz. ¿Y las rosquitas de arroz? Son, tienen inclusive exportación ahora, lo sacamos a varios países y es todo hecho a base de arroz, que el Meta es uno de los principales productores de arroz en Colombia. Tenemos una variedad de platos en comida nacional y también internacional. Hay muchos restaurantes que ha llegado con platos exóticos y de fuera, no solamente del Meta sino del país. Pero yo creo que lo más importante y lo más representativo es todo lo que tiene que ver con la mamona y la carne, y hay otro tipo de gastronomías que son diferentes, pero que ya son más de como el bichada, que es el pescado moqueado, que es otro tipo de pescados que se dan sobre el Orinoco y que los hacen bajo tierra, los hacen rellenos. Bueno, digamos que hay mucha variedad en el Meta, y pues adicional a que se consigue pues toda la gastronomía nacional y local. Llano de llanura infinita, amplia sabana de paisajes infinitos. Sus paisajes naturales y puertas del sol son la creación bendita donde Dios puso sus manos para regalarnos donde divisar el cielo. Con esta frase cerramos este recorrido precisamente por el departamento del Meta. Informó para Frecuencia Legislativa Natalia Martín. Grande y soberana. Nos escuchamos mañana de 6:30 a 7:30 de la mañana a través de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Viene ya Voces del Senado con Marixa Pardo y toda la gente de la Cámara Alta del Congreso de la República, Carlos Alberto, y después viene nuestro amigo Willy Vergara con toda la música aquí en la Radio Nacional. ¡Feliz sábado para todos!